líderes judíos, los líderes religiosos judíos, querían crucificar a Jesús para probar que él no era el Mesías. Porque la idea de un Mesías crucificado, un Mesías humillado hasta el extremo, resultaba completamente ridícula. El Mesías que ellos estaban esperando era alguien al que se le debía reconocer el honor, la gente le debía dar gloria. Esperaban que el Mesías fuera un rey conquistador, que venciera al ejército romano y estableciera el reino de Israel, un reino poderoso, un reino próspero. El Mesías debía ser coronado, nunca crucificado. La cruz, para la mentalidad judía, y si lo pensamos para cualquiera, es una ridiculez. Que el enviado de Dios, el ungido, el elegido de Dios, termine colgado en una cruz. ¿A quién puede ocurrírsele? Por eso ellos querían crucificar al Señor Jesús. Querían demostrar de esta manera que Él no era quien decía ser. Él no era el Mesías. Dice 1 Corintios 1:18, la Nueva Traducción Viviente, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Y por esta causa es que todos se burlaban de Él y lo humillaban de esa manera. Un carpintero, un simple carpintero, un humilde carpintero, venido de Galilea, una región pobre, inculta, decía ser el Mesías. Para ellos era realmente algo ridículo. Y es así que todos se burlaban. Herodes se burló de él. Lo leemos en el versículo 11 de este capítulo 23. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Como si fuera un payaso. Se reían de él. Los soldados romanos también se burlaban cruelmente, salvajemente. Y leemos en Marcos 15:16, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y Mateo escribe, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Lucas cuenta que le pusieron también un manto púrpura, un manto de un soldado, como si fuera la capa de un rey. Y le escarnecían, y le golpeaban, y le escupían, y se reían como si fuera un chiste. Y estaba en realidad sucediendo el mayor drama de la historia de la creación. Pero para estas personas era algo gracioso. Estaban flagelando al Hijo de Dios, al Verbo encarnado, al Salvador. Y en la cruz, la diversión continuó para estas personas. El Señor Jesús, Dios mismo, hecho hombre, que vino a salvar a los pecadores, resultaba ser un acto de comedia para ellos. Pero lo que para ellos era un chiste, para el Señor, para Dios, era extremadamente serio. Y veíamos la semana pasada
que ya de camino a la cruz había mujeres que lloraban por el estado de Jesús. Algunas de ellas eran lloronas profesionales, plañideras, que lo hacían por dinero. Pero el Señor Jesús se vuelve a ellas y les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Ese no era tiempo de reír, era tiempo de llorar. Porque el juicio de Dios estaba sobre la nación. Esa nación que estaba negando al Mesías anunciado, estaba despreciando al Hijo de Dios encarnado. Pero cuánta gracia y cuánta misericordia hay en el Señor. Porque, ¿por qué no envió el juicio ahí mismo? ¿Por qué no destruyó a toda esa gente? Si era lo que se merecían. Eso era lo que Dios hacía en el Antiguo Testamento. Sería coherente, sería justo. En Levítico 24:16 dice: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Y nunca, jamás se blasfemó de esa manera, ni tampoco se hará. Esta es la mayor blasfemia de la que fue capaz el ser humano. Pero así como se nos muestra que Dios en su justicia envía juicio, también dice la Escritura: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Estoy leyendo Números 14:18. El Señor, aunque castiga al culpable, es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso no envió su juicio en ese momento. Dio tiempo para que se arrepientan. Envió el juicio 40 años después. En el año 66, Jerusalén fue sitiada y rodeada por ejércitos, y en el año 70 fue completamente destruida. Pero hasta entonces muchos de los que estaban ahí tuvieron tiempo de arrepentirse. Y de hecho, leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles que 40 días después, cuando Pedro predicó en Pentecostés, 3.000 se convirtieron, 3.000 se arrepintieron de sus pecados, 3.000 de esos que estaban ahora ahí. Y en los siguientes días, muchos más. Entonces, Dios les dio tiempo. Fue lento para la ira y grande en misericordia. Pero el juicio caería sobre esa ciudad. Y caería sobre la mayoría de esa gente. Gente que unos momentos antes había gritado: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se hacían responsables de este sacrificio. Y esa sangre iba a estar sobre ellos en la caída de Jerusalén y en sus hijos, hasta que llegue el juicio final, cuando el Señor Jesús, ese que estaban ahora crucificando, del que se estaban burlando, vuelva para traer retribución, salvación a unos y condenación eterna a otros. Pero en ese momento,
la gente estaba viviendo algo gracioso. Estaban viendo el sacrificio del Señor Jesús como si fuera un chiste. Vamos a leer Lucas 23, versículos 33 al 43. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos cómo toda la gente que estaba allí, de todos los estratos sociales, de todos los grupos, escarnecían y se burlaban de Jesucristo. Vemos ahora cómo el pueblo y sus gobernantes, los gobernantes judíos, se burlaban de él. Dice Lucas: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. No se sabe con precisión dónde estaba ese lugar. Se han propuesto muchos sitios. Lo que sí se sabe es que estaba fuera de la ciudad, detrás del muro. Eso es todo lo que tenemos por cierto. Y dice que se llamaba de la Calavera, que en hebreo es Gólgota y en latín Calvario. Y tampoco hay seguridad de por qué se llama así. Algunos dicen que se llamaba así porque el lugar, visto desde lejos, siempre es un lugar alto. Se crucificaba a los condenados en lugares donde se pudiera ver de lejos, entonces era un lugar alto, y algunos dicen que ese lugar tenía la apariencia de una calavera. Otros dicen que se llamaba así porque los romanos dejaban las cabezas de los condenados tiradas allí, los cráneos, para que la gente tuviera miedo. Pero esto resultaría difícil porque para los judíos que los muertos estén sin enterrar era impuro. Entonces probablemente ellos se encargaban de que no haya ningún hueso al aire. Y otros dicen que se llamaba así por el hecho de que, bueno, era un lugar de ejecución y las calaveras se asocian a eso. No hay seguridad en esto. Lo que llama muchísimo la atención, lo que es casi sorprendente, es que describe Lucas este hecho, el más trascendental de la historia, con tanta simpleza. Simplemente emplea 3 palabras. Le crucificaron
allí. Solo eso. No hay más detalles. Y en realidad la escritura se caracteriza por eso, por la simpleza. Es la misma simpleza con que se describe en el Génesis la creación, por ejemplo, del sol, la luna y los miles de millares de estrellas. Génesis 1:16 dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Esa es toda la explicación que tenemos de cómo creó Dios el sol, la luna y las estrellas. Es todo lo que tenemos que saber. Y Lucas, y en realidad también los otros evangelistas, hablan así de la crucifixión. El Señor Jesús fue crucificado. Dice Lucas, le crucificaron allí. Pero tenemos muchos detalles de lo que era la crucifixión en la historia, en la tradición. La crucifixión era la forma más cruel, salvaje, humillante y espantosa que el hombre ha creado. Y estaba reservado para las personas más viles, más despreciables, para lo que se consideraba en esa época despreciable, para los esclavos, para los extranjeros, obviamente para los bandidos, para los revolucionarios que se opusieran al imperio. Nunca para un ciudadano romano. Los ciudadanos romanos nunca iban a ser humillados con la cruz, simplemente le cortaban la cabeza. Y este sistema de crucifixión comenzó en Persia y se fue adoptando en los diferentes lugares del mundo. Pero los romanos hicieron de la crucifixión un arte. Ellos perfeccionaron la crucifixión para que se transforme en una agonía larga y extremadamente dolorosa. Si nosotros quisiéramos saber cuán profunda, cuán oscura es la maldad humana, bueno, pensemos que el hombre fue capaz de inventar esto y de perfeccionarlo. Se decía que el que era crucificado moría 1000 muertes. Los prisioneros traían la viga horizontal sobre sus hombros y eran arrojados con fuerzas de espaldas al piso y se les clavaba un clavo de hierro de unos 15 centímetros de largo y 1,5 centímetros más o menos de ancho a través de las muñecas, no en las palmas de las manos porque se desgarrarían con el peso del cuerpo. Y atravesaba carne, músculos, nervios. Y una vez que esos hombres estaban clavados a esa madera, se levantaba y se colocaba la madera en la viga horizontal que estaba clavada al piso. Y allí, con las rodillas dobladas, se atravesaba un clavo en los 2 pies. Y esa posición hacía que sea muy difícil la respiración, y por eso eso los obligaba, para poder respirar con un poquito más de facilidad, tenían que levantarse con los clavos en las piernas, en los pies, y el dolor era indescriptible. Tenemos que
sumar todas las heridas que el Señor Jesús traía después de haber sido lacerado con los látigos. La madera áspera rasparía sus heridas. Y verdaderamente la crucifixión era una agonía atroz, lenta, que a veces llegaba a durar horas y hasta en ocasiones días. Y la única salida, el único alivio, era la muerte. Y era tan brutal el trato, que si querían acelerar el proceso y que las personas murieran pronto, solamente tenían que haber sacado el clavo de los pies y la persona moría por asfixia. Pero en vez de hacer eso, con un martillo muy grande, les quebraban las piernas y después recién morían por asfixia. Así que la crucifixión es la forma de ejecución más atroz. Pero nada de esto describe Lucas. Lucas se limita a decir, le crucificaron allí. No da ningún otro detalle. Pero sí encontramos detalles en las profecías. En el Salmo 22 podemos ver una descripción minuciosa de la ejecución de Jesús, escrita 1000 años antes, cuando todavía la ejecución por crucifixión no se había inventado. Y ya en el Salmo, David escribió, Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Esto se escribió, como dije recién, 1000 años antes. Y no se sabe por qué Pilato hizo crucificar a esos dos delincuentes, uno a la izquierda y uno a la derecha. Pero probablemente fue como una especie de venganza hacia los judíos, porque él sabía que Jesús era inocente y lo obligaron prácticamente a condenarlo. Entonces, al colgarlo allí con dos delincuentes a sus costados, probablemente él estaba diciendo, acá está el rey de ustedes con su corte, porque a la derecha y a la izquierda se iban las personas más importantes después del rey. ¿Te acordás que Santiago y Juan le habían pedido al Señor Jesús que cuando venga a su reino uno pueda estar a la izquierda y el otro a la derecha?
Tal vez Pilato de esta manera también estaba poniendo de relieve la injusticia que se le había cometido, colocando a Jesús completamente inocente, y él sabía que era así, entre dos bandidos que verdaderamente merecían la condenación. El hecho es que, más allá de la intención, cualquiera haya sido de Pilato, sin saberlo estaba cumpliendo con la profecía de Isaías 53:12, porque dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Lucas no revela ningún otro dato de la crucifixión de Jesús, no da detalles de su sufrimiento, porque él hace énfasis no en una víctima, en alguien humillado, sino en un Mesías exaltado que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios y con las profecías. Y continúa diciendo Lucas: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartían entre sí sus vestidos, echando suertes. Y esto es algo tan asombroso. El Señor Jesús, allí colgado de esa cruz, con las manos y los pies clavados, se compadecía de esa gente, oró por ellos. ¿Podés entender eso? Oró por esas personas que se burlaban y los escarnecían, oró por Herodes y por Pilato, oró por los principales sacerdotes que lo condenaron, que mintieron, que ahora se burlaban. Oró por esos soldados que lo torturaron. Oró por ellos, porque dice: no saben lo que hacen. Solo el Señor Jesús puede dar muestra de semejante compasión y ver lo que nosotros no vemos, porque esos hombres eran verdaderamente culpables todos de matar a un inocente, pero realmente no sabían que ese inocente era el unigénito Hijo de Dios, no creían en eso. Y el Señor oró. Es lo que había enseñado. Él le había enseñado a sus discípulos, y lo leemos en Mateo 5:44, el Sermón del Monte. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y el Señor hizo eso en la cruz. En la más profunda agonía de dolor, Él oró por los que le ultrajaban. Y cumplió así también con la profecía de Isaías. Isaías 53:12, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. No les tomes, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Habrá escuchado Dios esa oración? De hecho, como dije al principio, no envió la condenación, no envió el juicio en el momento, esperó 40 años, dando tiempo a muchos para arrepentirse, porque esta oración en definitiva se trata de eso. Padre, perdónalos, es lo mismo que decir: Padre, concédeles el arrepentimiento. Y muchos de esos que ahora estaban burlándose de Él, iban a encontrar la salvación. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Esto también estaba anunciado, lo leí recién en el Salmo 22. Desnudaron al Señor Jesús.
desnudaron al Señor Jesús y lo exhibieron allí, desnudo. Tal vez podemos imaginar, aunque no sabemos si fue así, que le hayan dejado un taparrabos. El hecho es que le sacaron, eran 4 los soldados encargados de la crucifixión, y dice que se repartieron sus vestidos. El Señor Jesús fue exhibido desnudo, avergonzado. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, la reacción inmediata, lo primero que ocurrió es que se dieron cuenta de su desnudez, sintieron vergüenza, porque la desnudez es símbolo de culpa delante de Dios, es vergüenza. Y ellos trataron de cubrirse la desnudez y no pudieron. Dios se los cubrió. En Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios los vistió. Pero en la cruz ahí estaba Jesús desnudo y no fue vestido. Fue exhibido en toda la vergüenza. Él cargó con la culpa y la vergüenza. Él fue desnudado y avergonzado para que nosotros fuésemos vestidos de justicia. Dice Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Él fue avergonzado para que nosotros no seamos avergonzados en el último día. En Apocalipsis leemos 7:13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El Señor sufrió la vergüenza por nosotros. Y los soldados echaron suertes y se repartieron sus vestidos, el manto que cubría la cabeza, las sandalias, el cinto y la capa. Y Juan cuenta que también tenía una túnica de una sola pieza, tejida de una sola pieza, y pensaron los soldados en cortarla en 4 pedazos, pero no hubiera valido la pena, así que también la sortearon. Y así dice Juan, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, si no echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Así que esos soldados volvieron a sus casas con sus tesoros. Uno con un par de sandalias, otro con una túnica. Y solamente eso. Estuvieron delante de Jesús y solamente eso sacaron. Ni salvación, ni arrepentimiento. Qué tristeza. Y dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. El pueblo miraba. Y como sabemos, en la fiesta de la Pascua venía gente de todos lados a Jerusalén. Así que había millones de personas, se habla de 3 millones de personas en esas fiestas en Jerusalén. Y muchísimos, miles de ellos estarían ahí mirando ahora la crucifixión. Y el contraste entre el Señor Jesús y
y de sus torturadores era enorme. Ellos lo trataban salvajemente, se burlaban de él, y el Señor Jesús, como hablábamos hoy, no se quejaba, no respondía, no blasfemaba. Lo que hizo es orar por ellos. No puede haber mayor contraste. Y el pueblo miraba eso, lo veía. Y podemos pensar, tal vez alguno, al ver esa diferencia tan grande, tan abismal, comenzó a arrepentirse de haber gritado, crucifícalo. Tal vez alguno empezó a recordar las palabras que el Señor Jesús había hablado, palabras de vida, a recordar las cosas que Él hizo, había sanado enfermos, había echado fuera demonios, había hecho caminar personas que no habían caminado en toda su vida, dar vista a los ciegos. Tal vez algunos empezaron a ser tocados por el arrepentimiento. Y sí, tal vez sí. Pero si eso ocurrió eran muy pocos. Porque en Mateo dice, la gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. El pueblo, toda esa gente, las miles de personas, se burlaba de Jesús. Lo tomaba como un chiste. Y los gobernantes, los sacerdotes, los escribas, los miembros del Sanedrín, que eran tan amantes de sí mismos, ellos eran personas que andaban siempre en total compostura, mostrando seriedad, buscando respeto. Ahora, sin ninguna vergüenza, se burlaban de ese hombre allí crucificado. Seguían ensañados con él. No les había alcanzado lograr que lo crucifiquen. Seguían hostigándolo. Y decían, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Te das cuenta? Estaban tentándolo. ¿Sabes quién hablaba a través de ellos? Satanás. Si sos el escogido de Dios, salvate a vos mismo. La misma tentación que en el desierto. Si eres el Hijo de Dios. Ellos creían que Jesús estaba en debilidad y que por eso no podía salir de ahí. Cuando lo que lo tenía clavado a Jesús no eran los clavos. Lo que tenía sosteniendo a Jesús en la cruz era el poder de Dios, era el amor de Dios. Si Jesús se hubiera salvado a sí mismo, bajándose de la cruz, no hubiera podido salvar a nadie más. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La gente se burlaba, los gobernantes se burlaban, los soldados se burlaban. Dice, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Los soldados se burlaban. Y le decían las mismas palabras que escuchaban de los gobernantes. Y Satanás seguía con esa cantinela, si sos el Hijo de Dios, si sos el Rey de los judíos, bajate, demostrá que sos y que vamos a creer. Dice que le acercaban vinagre. Era común que los condenados, antes de crucificarlos, les dieran de beber vinagre, mezclado con algunas sustancias que los adormecieran para mitigar un poco el dolor.
Y una de las cosas que se sufría allí en la cruz era la intensa sed. De hecho, el Señor Jesús, antes de entregar su espíritu, clamó: tengo sed. Y evidentemente estos hombres, burlándose del Señor Jesús, le pasaban una esponja con vinagre cerca de la cara y lo escarnecían. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y dice que había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. La semana pasada lo hablamos cuando en el camino a la cruz, delante del condenado, iba un soldado con un cartel, o un preso, iba con un cartel donde estaba escrito el delito que había cometido, y también iba gritando ese delito, el nombre del condenado y el delito que había cometido. Pero este era un caso totalmente especial, porque Jesús no había cometido ningún delito, no había nada que escribir. Entonces en ese cartel Pilato hizo poner: este es el rey de los judíos. Y lo hizo escribir, dice, en letras griegas, latinas y hebreas. O sea que estaba escrito 3 veces, en los 3 idiomas. El idioma hebreo, que era el arameo, el que hablaban los judíos. El idioma griego, que era el idioma universal, el que se hablaba en todo el imperio. Y el latino, que era el idioma oficial. Es decir, que todos podían leer lo que allí estaba escrito y entender: este es el rey de los judíos. Pilato hizo eso para que quede claro por qué se lo condenaba. De hecho, esta era una forma de burlarse él, no de Jesús, sino de los judíos. Acá tienen su rey. Pero sin saberlo, él estaba diciendo la verdad. Y también estaba prefigurando, el ponerlo en otros idiomas, que el Evangelio al ser rechazado por los judíos, iba a abrirse al mundo gentil. Y Juan cuenta que ese cartel ofendió a los líderes judíos. Dice Juan 19:19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Y este hombre que había dudado tanto y que se había lavado las manos, ahora estaba firme. Fíjate vos cómo en los secundarios se puso firme. Pero él sabía que nadie lo iba a denunciar ante el emperador por un cartel. Así que de esta manera él demostró su desprecio hacia los gobernantes y su venganza, su pequeña venganza, sin darse cuenta de que estaba diciendo la verdad. Así que vemos las burlas del pueblo, de los gobernantes, de los soldados, y también se burlaron de él los que estaban crucificados a sus costados. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas dice uno de los malhechores. Pero Mateo nos cuenta que en realidad, al comienzo, los 2 malhechores se burlaban del Señor Jesús. Mateo 27:42. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Entonces los 2 ladrones al principio se burlaban del Señor, pero evidentemente, paulatinamente, uno comenzó a cambiar de idea y ya no se burló más del Señor Jesús, hasta que
llegó un momento en que evidentemente arrepentido, reprendió al compañero que se burlaba. Y le dice, el versículo 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? El temor a Dios lo asaltó. Este hombre, este pecador, de golpe, sintió temor a Dios y se dio cuenta que estaba camino a la condenación. Ya estaba condenado, estaba sufriendo, pero iba camino a la condenación eterna. Y él sabía que ellos tenían razón de estar ahí, ellos eran culpables, pero que Jesús era completamente inocente, porque continuó diciendo, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Él reconocía su pecado y reconocía que merecía lo que estaba recibiendo, pero Jesús no. Jesús estaba allí siendo inocente. Y este hombre allí en esa cruz, con el temor a Dios, también recibió el arrepentimiento y el entendimiento de que Jesús es Dios. Porque dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre entendió que la muerte no iba a vencer a Jesús. Estando allí colgado, él entendió que Jesús es el Rey y que iba a volver, en su reino y que iba a establecer el reino en la tierra. Seguramente él escuchó las enseñanzas del Señor Jesús alguna vez y ahora el Espíritu Santo, estando ahí colgado en la cruz, le reveló lo que había escuchado y se le hizo realidad. Jesús es el Rey y va a volver. Va a volver. Y acá tenés entonces la primera respuesta a esa oración del Señor Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí estaba el primer fruto de esta oración. Este que se burlaba de él, ahora recibió el perdón de Dios. Y colgado allí en la cruz, a un paso de la muerte, sin ninguna clase de mérito, este hombre que había sido un impío toda su vida y seguramente un asesino, ahora escucharía las palabras más maravillosas de su vida. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre recibió la salvación allí, a las puertas mismas de la muerte. ¿Cuánto consuelo es para nosotros saber esto? Que aún en ese momento todavía hay esperanza de salvación. Y dice el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Y este hombre recibió mucho más abundancia de lo que pidió. Porque él pidió una bendición para un futuro remoto. Cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo, hoy. Hoy. De cierto te digo que hoy. Y este hombre le dijo, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, no solamente me voy a acordar de vos, sino que tú estarás conmigo. Él estaba prometiendo su presencia
la presencia de Dios, la presencia del Señor Jesucristo. Hoy. ¿Dónde? En las tinieblas de la muerte, en el Hades. En el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, en el cielo. Este hombre pecador, este impío, ese hombre que se burlaba unos minutos antes, ahora iba a estar en el cielo de los justos, porque recibió el perdón de Dios por medio de Jesucristo. Así que vemos cómo Dios usó el acto más pecaminoso, infame, atroz, del que fue capaz el ser humano, para traer el bien más grande a la humanidad, la redención, el perdón de los pecados, la salvación de los pecadores. Y el primer fruto fue ese hombre allí clavado en la cruz. Por eso Jesucristo no se bajó. Por eso Jesucristo no se salvaba a sí mismo. Por eso el Señor estuvo allí, clavado en esa cruz, sufriendo la agonía más atroz, y sería molido por nuestros pecados. Pero lo estaba haciendo justamente por eso, para salvar a hombres como ese que estaba clavado en la cruz, y personas como vos y personas como yo. Jesús es el Salvador. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El único digno de toda gloria y alabanza. Amén. Así es. Santo es el Señor.